Una de las cosas que hemos aprendido en las últimas décadas es el peligro de la contaminación ambiental. Desde hace años se viene hablando de este tema, pero especialmente en los últimos 30, 40 años se intensificaron los relatos apocalípticos que tienen que ver con todo esto de la contaminación ambiental y qué pasaría si no tomamos medidas urgentes. Y hay programas de televisión que nos enseñan qué pasaría si la temperatura del planeta aumentara 2 grados y qué pasaría si se descongelaran los glaciares y todo ese tipo de cosas. Y nos hablan del efecto invernadero por los gases que se producen en la combustión de los vehículos y de las fábricas y de todo ese tipo de cosas. Se nos habla del uso de los agrotóxicos, del abuso en el uso del plástico, la deforestación del Amazonas. Son todas cosas ciertas, son todas cosas que realmente suceden. Incluso a nuestro país se lo ha acusado de contaminador, un país que contamina por la gran cantidad de ganado. Dicen que las vacas en sus flatulencias y en sus eructos largan mucho gas metano a la atmósfera y que esto contamina también y ayuda a ese proceso de contaminación y a ese proceso de efecto invernadero. Y yo a veces me pregunto si, yo sé que son cosas reales, que son cosas importantes, pero a veces me pregunto si no se estará exagerando un poco con todo esto. Yo sé la importancia de los temas ambientales, estoy de acuerdo con todo lo que se dice, pero a veces pasa de que con todos estos temas ambientales se le da mucha importancia a esto, pero no se le da importancia a cosas más importantes de lo que tiene que ver con el ambiente. Sucede que nos preocupamos por esto, pero parece como que nos tapamos los ojos para no ver otras cosas que suceden. Y de repente se habla mucho de la contaminación ambiental, pero no se habla, por ejemplo, de que a nivel mundial se fomenta el uso de drogas psicoactivas. Y es muy poco lo que se hace en comparación de lo que se hace con el ambiente, de lo que se hace para evitar esta otra cosa. Lo que pasa es que es un negocio a nivel mundial donde los más poderosos tienen una parte importante. A veces me pregunto si no será que se le da mucha importancia a esto y no se le da importancia al crecimiento de la violencia en el mundo. En todos los lugares del mundo se está generando cada vez más violencia, y no solamente hablemos de la guerra, hablemos de la violencia dentro de la sociedad, dentro del vivir diario de las personas. Y no estoy hablando solo de la violencia en el asesinato, estoy hablando también en el trato de las personas en sus relaciones interpersonales. Ahora en nuestro país hay una gran conmoción por lo que sucedió lamentablemente en una de las cárceles hace pocos días. Pero en lugar de decir, bueno, hagamos mejores cárceles y hagamos más cárceles con más lugares para que el que cometió una infracción vaya a la cárcel, se dice, bueno, tratemos de evitar de que la gente vaya a la cárcel. Y esto lo que fomenta es cada vez más el delito, porque si igual cada vez las penas son más leves, menores, ¿qué necesidad tengo de evitar el delito? Quizás nos ocupamos tanto del medio ambiente y no nos preocupa tanto la deformación que hay a nivel mundial de la familia. Nosotros pensamos que es solo en nuestro país que está pasando esto, pero a nivel mundial se le está quitando cada vez más importancia a la familia y cada vez se piensa menos en la familia y se le da importancia a otras, se valoran otras formas de vida. Y ya en algunos lugares del mundo se piensa de que, bueno, que hay algunas naciones que en los próximos 20 años van a disminuir su población en 20, 30% porque ya no nacen niños, porque no hay menos familias y la gente vive en familia de una persona y de repente consideran que su familia es esa persona con sus perros, con sus gatos, con sus mascotas y se considera que eso es una familia. Y quizá le damos mucha importancia a lo ambiental, pero a nivel mundial yo no escucho a nadie que hable de la familia, ni a nadie que ponga importancia y el foco en eso. Nos ocupamos de cosas que son importantes, el medio ambiente es algo muy importante, pero no nos ocupamos de otras cosas que son más importantes. El valor que tiene la mujer,
el valor que tiene el hombre, lo importante que la mujer sea mujer y disfrute del ser mujer y se valore lo que es una mujer, y la importancia que tiene el hombre y disfrute por ser hombre y la importancia que tiene el hombre. No es nuevo esto de dejar temas importantes y prestarle atención a temas menos importantes. Ya en la época de Jesús pasaba esto. Por eso, en aquel momento Jesús le decía a los religiosos de su época que se ocupaban de cosas menores y dejaban de preocuparse por cosas más importantes. Por eso en Mateo 23, 24 le dice a los fariseos, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Colaban el mosquito, se preocupaban de no tragarse un mosquito. Entonces colaban todo para que el mosquito no pasara. Pero sin embargo, se tragaban cosas mucho peores. Hoy también parecería como que tenemos guías ciegos, como que la sociedad actual se escandaliza por algunas cosas pequeñas que afectan a la sociedad, pero permite sin ningún problema grandes atrocidades que destruyen a las personas. Queridos, la importancia de evitar la contaminación es muy importante. Debemos evitar contaminar el medio ambiente porque es algo que nos regaló Dios, y si nos regaló Dios es para que lo cuidemos, pero Jesús enseñó que hay una contaminación mucho más importante, y es la contaminación que nosotros tenemos que cuidar como hijos de Dios, que tenemos que cuidar en nuestras vidas y que tenemos que cuidar en la vida de los demás. Jesús enseñó que la peor contaminación que permitimos es la contaminación que viene de nosotros mismos. Está bien que nos preocupemos por la contaminación del aire, que nos preocupemos por la contaminación del agua, que nos preocupemos por la contaminación del suelo y del subsuelo también, pero lo que tenemos que tener más cuidado es la contaminación que producimos nosotros mismos, con nuestra vida y con nuestra boca. Dice en Mateo capítulo 15, Mateo capítulo 15, versículo 10, y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. En el versículo 18 dice, porque lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, o sea, la mentira y las blasfemias. Fíjese lo que Jesús dice. Jesús dice que dejamos salir de nuestra boca lo que nos va a contaminar a nosotros mismos. Y en el versículo 11 dice claramente y directamente, no lo que entra en la boca nos va a contaminar, sino lo que sale de nuestra boca, esto contamina al hombre. Queridos, nuestras palabras, nuestros actos pecaminosos nos contaminan a nosotros mismos. Y esa es la peor contaminación que podemos tener. Los hijos de Dios especialmente tenemos que tener cuidado con este tipo de contaminaciones. Lo que nosotros permitimos que salga de nuestro corazón es lo que nos contamina a nosotros mismos. Lo que yo permito que salga de mi boca a través de mis palabras o lo que yo permito que salga en mi vida a través de mis actos es lo que me contamina a mí mismo. El miércoles pasado estábamos hablando de no darle lugar al diablo en nuestra vida. Nos habíamos basado en Efesios capítulo 4, versículo 27, y vimos que una de las cosas que le dan lugar al diablo es lo que decimos sin medir las consecuencias. Cuando hablamos sin medir las consecuencias. Y una de las cosas que vimos y una de las cosas que a mí me ayudaron a aprender un poco es un dicho popular que dice que somos esclavos de lo que decimos y dueños de lo que callamos. Y yo creo que si nosotros tomáramos dimensión de esto, nos daríamos cuenta de que cada cosa que decimos va a tener una consecuencia. Entonces tengo que tener cuidado con lo que digo y tengo que tener cuidado también con lo que callo. No todo lo que decimos está bien, aunque sea lo que pensamos. Porque muchas de esas cosas que decimos lo único que hace es contaminarnos
y hacernos mal a nosotros mismos y a los demás. Mi hermana, mi hermano, no te esclavices con lo que decís. Cuando hables, tené cuidado de lo que hablas. Cuando hables, tené cuidado de lo que decís. En Santiago capítulo 1, versículo 26 dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es falsa. Y a mí me gustaría que podamos, de alguna manera, separar en sus partes este versículo, hacer un análisis de las partes de este versículo. Y dice, si alguno se cree religioso, cuando dice si alguno se cree religioso, dice, bueno, vos querés servir a Dios, vos querés adorar a Dios, vos querés ensalzar el nombre de Dios. Y a continuación dice, y no refrenas tu lengua, si no sos capaz de contener lo que te dan ganas de decir, la religión del tal es vana. Eso que haces para servir al Señor y eso que haces para adorar al Señor no va a servir para nada. ¿Se entiende? No sirve para nada nuestro servicio si no somos capaces de refrenar nuestra lengua. La sabiduría de los hijos de Dios y de las hijas de Dios se ve en lo que decimos y en lo que dejamos de decir. ¿Se entiende? La sabiduría de los hijos de Dios se ve en cómo dicen las cosas y cómo no las dicen. La sabiduría de un hijo de Dios se ve en a quién le dice las cosas cuando quieren decir algo. En Santiago capítulo 3, versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Con una pequeña llama podemos encender todo un bosque. Es muy clara la ilustración de Santiago en cuanto a esto. A veces con un pequeño dicho podemos encender un fuego que trae mucho más daño y que nos trae daño a todos. Cuidemos lo que decimos. Cuidemos de no contaminarnos a nosotros mismos y a los demás con las palabras que salen de nuestra boca. En Proverbios capítulo 10, versículo 19 dice, el que mucho habla, mucho yerra. ¿Qué quiere decir yerra? Se equivoca. El que mucho habla, se equivoca. Esto quiere decir que antes de hablar, tenemos que pensar. Dice, y el que es sabio, refrena su lengua. La sabiduría se demuestra en refrenar la lengua. La palabra refrenar, allí está, literalmente significa sujetar y reducir al caballo con el freno. O sea que refrenar es aguantar ese caballo que va galopando y hay que frenarlo porque se acerca a un lugar donde... Y ahí aplicamos el freno. Nunca anduve a caballo. No tengo idea cómo se frena un caballo. Pero estoy seguro de que debe ser bravo cuando un caballo agarró el galope rápido y frenarlo. Bueno, nosotros tenemos que tener la habilidad de frenar ese caballo que va saliendo. No todo lo que te dan ganas de decir es bueno decirlo. Quizás hay un momento para decirlo. Quizás hay un a quién decirlo y un a quién no decirlo. ¿Qué pasa si el caballo no lo podés reducir con el freno? ¿Alguien se dio un porrazo con un caballo acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no lo podés frenar? Te haces pomada. Es así, ¿no? Para refrenar la lengua es necesario medir las consecuencias de cada cosa que nos dan ganas de decir. Hay un tiempo, hay un lugar y hay un a quién le tengo que decir lo que siento en mi corazón. Eso es refrenar la lengua. Un tiempo, un a quién y un lugar donde decir lo que me dan ganas de decir. Cuando digo todo esto y cito estos versículos de la palabra de Dios, siempre digo lo mismo. No miremos al otro. No pensemos que esto lo estoy diciendo por tal o cual. Mirémonos a nosotros mismos.
Es cierto que cuando uno se para y predica sobre un tema de la palabra de Dios es porque hay una necesidad de que se predique sobre ese tema, es cierto. Pero no pensemos en el otro. Cuando hablamos de esto pensemos en mí mismo. Porque quizás lo que yo veo en el otro también me puede pasar a mí un día. Entonces tengo que tener lugar en cuanto a esto. Volviendo a lo que dice Jesús en Mateo capítulo 15, versículo 18, lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y acá una de las preguntas que surge es, ¿por qué está en el corazón de las personas todas estas cosas negativas que dice Jesús? Porque dice que si salen de la boca y salen del corazón es porque primero están en la mente o en el corazón. Recordemos que cuando la Biblia habla del corazón está hablando de la mente, porque antes se pensaba que los sentimientos y los pensamientos salían del corazón, o sea que es lo mismo decir que el corazón que la mente. ¿Por qué estas cosas estuvieron en el corazón de la persona? Por lo general pensamos que los malos pensamientos se despiertan en nosotros por lo que vemos, o porque alguien hace algo y yo reacciono, y pensamos que, bueno, las cosas malas que hacemos es por una reacción de algo que sucedió. Pero Jesús dice que salen de nuestro corazón, que salen de nuestra mente. Esto quiere decir que no es la culpa del otro que hizo algo, sino que a veces es que yo ya tengo eso en la mente, esa forma de reaccionar, por eso es que yo reacciono de esa manera. Pensamos a veces que los homicidios, cuando alguien mata a otra persona, es porque se sintió dañada o porque se sintió amenazada por esa persona o recibió algún maltrato de esa persona y se siente amenazado y decimos, bueno, lo mató por esa circunstancia. Pero Jesús está diciendo que sale del corazón. O sea que esa persona primero en su corazón tenía la posibilidad de matar. Y la circunstancia le abrió esa posibilidad de matar y por eso mató. Pensemos en un adulterio, en una fornicación. Es cierto que una persona puede caer en adulterio, puede caer en fornicación porque se siente atraído por otra persona. Pero Jesús dice que esas relaciones sexuales pecaminosas, según lo que dice la palabra de Dios, no es que nacen por la situación esa, sino que ya esa persona antes lo tenía en su mente. ¿Se entiende? Los hurtos es lo mismo. El que roba, no es que roba porque se presentó la ocasión. Es mentira ese dicho que la ocasión hace al ladrón. No es cierto que la ocasión hace al ladrón. El ladrón ya tiene en su mente y en su corazón la posibilidad de robar. Por eso cuando aparece la oportunidad, roba. Es lo que enseña Jesús, dice que primero está en nuestro corazón, en nuestra mente. Las mentiras igual. El que miente no es que miente por la situación, es porque primero pensó que está bien mentir o que en alguna situación va a mentir y después cuando llega a la situación miente. Y el que blasfema lo mismo. Cuando hablamos de blasfemias hablamos de maldiciones, malas palabras, agresiones verbales. El que agrede verbalmente a otra persona no es porque una situación dada, es porque primero en su mente está la posibilidad de agredir. Y una situación genera que salga esa posibilidad. ¿Por qué está en mi corazón esa posibilidad? Evidentemente hay cosas que están en nuestra mente porque nosotros las dejamos habitar en nuestra mente. Hay cosas que están en mi mente porque yo permito que estén en mi mente. Y yo permito que habiten en mi mente. Nosotros somos los que permitimos que estas cosas negativas aniden en nuestro corazón. Cuando una persona reacciona de una manera que no tiene que reaccionar, es porque antes en su corazón
hubo algo que estuvo mal. Y eso lo lleva a reaccionar de esa manera. Por eso la Biblia nos invita siempre a purificar nuestra mente. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En esto? Pensad. Pues si vas a pensar en eso, vas a llenar tu mente de cosas virtuosas. Y cuando vos llenás tu mente de cosas virtuosas, ¿qué van a salir? No va a quedar lugar para las otras cosas. Cuando vos llenás tu mente del deseo de perdón, va a salir de tu mente el deseo de revancha. Cuando vos llenás tu mente del deseo de bendición, va a salir de tu mente el deseo de maldición hacia otra persona. Por eso digo, los cristianos no podemos echarle la culpa al otro. No podemos echarle la culpa al otro. Porque cuando yo me equivoco, primero ese error estuvo en mi corazón y estuvo en mi mente. El pecado primero sucedió en mi corazón y primero sucedió en mi mente. Y esto está más claro todavía en Santiago capítulo 1, versículo 13, 14 y 15. Santiago capítulo 1, versículo 13 dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene cuando de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. O sea que cuando te equivocás, primero nació eso en tus propios deseos, esos deseos te sedujeron y después te arrastraron. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer y después da a luz la muerte. Primero se genera en nuestro corazón el deseo y la posibilidad y luego Satanás te va a poner la oportunidad. ¿Se entiende? Primero se genera en tu mente, en tu corazón, el deseo, en mi mente, en mi corazón, el deseo, y después Satanás me va a presentar la oportunidad. Nosotros somos responsables de cada tentación en nuestra vida, porque nosotros permitimos que ese sentimiento esté en mi corazón y en mi mente. El que roba es tentado a robar porque en su corazón existió primero la posibilidad de robar. Y en ese momento se dejó seducir por el robo. Y en ese momento se dejó arrastrar. Se dejó arrastrar por el robo. El que miente es tentado a mentir porque primero en su corazón ya existe la posibilidad de mentir. Y se deja seducir por la mentira. Y luego es arrastrado por la mentira. Luego se deja arrastrar por la mentira. El que menosprecia a otro es tentado a menospreciar a alguien porque en su corazón primero existe la posibilidad de menospreciar. Y se deja seducir por esa sensación de menospreciar a otro y después se permite ser arrastrado por esa situación. Por eso yo me sigo preguntando, ¿qué cosas estoy permitiendo que aniden en mi mente? ¿Cuáles son las cosas que yo estoy permitiendo que aniden en mi mente? ¿Qué cosas estoy permitiendo que alimenten mi mente y mi corazón? ¿Somos capaces de sacar de raíz las cosas que nos damos cuenta que no deben de estar en nuestro corazón y en nuestra mente? Cuando era niño, un día debajo de un mueble encontré una cosita de este tamaño, no más grande que esto, blanca, que estaba allí debajo del mueble. Era bastante atrayente ese color blanco porque era hasta casi brillante, parecía como un coso de algodón.
Y como en la escuela me habían enseñado sobre el gusano de seda, yo más o menos lo relacioné y dije, acá puede haber algo. Entonces agarré eso blanco, lo metí en un frasquito de vidrio, tenía una tapa de lata, y le hice un par de agujeritos a la tapa de lata, digo, por si en las dudas que tenga vida esto, que pueda respirar. Y me olvidé. Pasó el tiempo, pasaron los días, y yo me olvidé que había escondido un frasquito con eso blanco adentro. Así que le guardé ese frasquito en un lugar seguro, que no lo viera nadie, y me olvidé. Y pasaron algunos días, y un día me acordé del frasquito y fui a buscar el frasquito. Habrían pasado 2, 3 semanas, 4 semanas, vaya a saber uno. Y ese frasquito ya no estaba el cosito blanco. Habían cientos de aranitas chiquitas. Se ve que recién habían salido del capullo las aranitas, pero una cosa de araña, todo el frasco, la parte que se podía ver del frasco estaba tapado de arañas. Mi madre me dijo, lo primero que haces es tapar esos agujeros que tiene el frasco, lo cerrás bien, lo pones en una bolsa y lo tirás a la basura. A veces yo me pregunto si no estamos guardando algunos capullitos en nuestro corazón, que son atractivos, son chiquitos, no molestan, hasta los podemos esconder en nuestro corazón y nadie se da cuenta que esos sentimientos están en nosotros. Miren que es cierto lo del capullo, no es que una ilustración que inventé para ahora, es cierto lo que pasó. Eso le pueden preguntar a mi madre no, pero a mis hermanas le pueden preguntar. Pero digo, a veces nosotros guardamos esos capullitos dentro de nuestro corazón, ¿no? Hasta que un día todas esas arañas salen y las dejamos salir. Y nos hacen daño a nosotros mismos, porque nos pican a nosotros mismos. Y no nos damos cuenta que ese capullito que guardamos lo dejamos desarrollarse dentro de nosotros. Y se vuelve hasta peligroso. Por eso, para que no se vuelva peligroso, yo te invito a que tapes ese frasco. Si guardaste eso, tapa ese frasco. Sacalo de tu vida y tíralo a la basura. No dejes que anide ningún mal pensamiento en tu mente. ¿Qué guardamos en nuestro corazón y en nuestra mente? ¿Qué cosas son las que dejamos crecer dentro nuestro? A veces queriendo y a veces sin darnos cuenta. ¿Qué cosas son las que dejamos crecer dentro nuestro sin darnos cuenta? En Marcos capítulo 7, versículo 21 dice, porque de dentro del corazón de los hombres, y de las mujeres también, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al ser humano. Mi hermana, mi hermano, examínate. Revisa tu vida. Si hay algún frasquito guardado, tapalo, sellalo, que eso que está dentro del frasquito se muera y sacalo de tu vida, tíralo a la basura. Aprendamos a refrenar nuestra lengua. No permitamos que lo que decimos nos contamine ni nos destruya. No permitas que lo que sale de tu corazón te contamine a vos, contamine a los demás, ni te destruya a vos mismo. Hacelo morir. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Proponete hacer morir lo terrenal, lo que no viene de Dios. Si no lo haces morir, tarde o temprano, Satanás te va a poner una oportunidad delante para que eso que no hiciste morir salga. Va a salir de tu boca o va a salir de tu vida y vas a hacer lo que no tenés que hacer. En Lucas capítulo 6, Jesús dice
porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que lo que decimos no es una casualidad. Lo que decimos es de lo que hay abundancia dentro nuestro, de lo que hay abundancia en nuestra mente. Tengamos cuidado, matemos lo que hay que matar y busquemos al Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor y después vamos a terminar con una canción. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu palabra. Es clara, Señor, es clara. A veces pensamos que las cosas son de una manera y son de otra. A veces pensamos que la culpa es del otro, la culpa es del diablo que me tentó, la culpa es de Dios que dejó que el diablo me tentara. Y no nos damos cuenta que cuando somos tentados es porque primero guardamos algo dentro del corazón. Primero guardamos frasquitos dentro de nuestro corazón con cosas que no tienen que estar. Perdónanos, Dios. Danos sabiduría para sacar todas las cosas que no tienen que estar en nuestro corazón y en nuestra vida. Y Señor, ayúdanos a alimentarnos de todas estas cosas positivas que están en tu palabra. Todas cosas que sean para agradarte, para bendecirte, para engrandecer tu nombre, para elevar tu nombre por sobre todas las cosas, Señor. Señor, danos sabiduría para refrenar nuestra lengua. Señor, que podamos detener a ese caballo indomable y que podamos frenarlo, Dios. Y Señor, que no busquemos excusa cuando nos equivocamos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque es clara, gracias por tantos lugares en tu palabra donde se nos habla de la lengua, donde se nos habla de cómo refrenar todo esto, Dios. Y Señor, danos mucha sabiduría para limpiar nuestro corazón y nuestra mente. Que nuestras vidas estén siempre dispuestas a hacer cosas para traer gloria y honra a tu santo nombre, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.